Trataré de contarte la historia lo mejor que pueda, verás, su nacimiento fue motivo de gran alegría para todos en el pueblo, pues hasta ese momento nunca se había contado con un Chansey, y mucho menos con un Blissey en el centro Pokémon. Todo ese tiempo la enfermera había dado su mejor esfuerzo para atender a todos los Pokémon que ingresaban enfermos. Sin embargo, la carga de trabajo iba cada vez más en aumento, razón por la cual nos vimos en la necesidad de tratar de conseguir un Chansey a como diera lugar, pues era de vital importancia contar con un Pokémon de capacidades de curación en nuestra comunidad, sobre todo para que ayudara a la joven enfermera en sus labores médicas, pero, como tú sabrás, los Chansey son una especie muy rara y escasa, debido a lo cual nunca pudimos conseguir esta clase de Pokémon. De hecho, ya nos habíamos resignado, hasta que cierto día, alguien llamó a la puerta del centro Pokémon. La enfermera dijo, adelante, sin embargo, nadie ingresó. Entonces ella se dirigió a la entrada para ver de quién se trataba, pero, lo único que encontró fue una caja, la cual había sido dejada justo en la puerta. Naturalmente se preguntó qué había en su interior, y al abrirla descubrió que se trataba ni más ni menos que de un nuevo Pokémon. La enfermera salió a la calle en busca de la persona que había dejado aquel huevo, sin embargo no encontró a nadie. Resignada regresó al centro Pokémon con su preciada carga, y la colocó en la incubadora. El tiempo pasó y la pequeña cría nació. Su sorpresa fue grande al ver que se trataba de una Happiny. La enfermera no podía creerlo, y mucho menos pensar que se trataba de una casualidad. Era evidente que aquel individuo misterioso que había ido a dejar el huevo, sabía perfectamente de la necesidad y urgencia de contar con este preciado Pokémon en la clínica. Era como si alguien hubiera escuchado sus plegarias, así que se dedicó en cuerpo y alma a criar correctamente a Happiny. Con el tiempo, objetos y los cuidados adecuados, Happiny evolucionó en Chansey y eventualmente al contar con el nivel de felicidad necesario, volvió a evolucionar, ahora en una bella y saludable Blissey. Todo comenzó a mejorar, pues con la ayuda de Blissey, y los avances de la tecnología, el pueblo comenzó a modernizarse y poco a poco se convirtió en una próspera ciudad. Además nuestro centro Pokémon se hizo bastante popular, ya que mucha gente de sitios lejanos comenzó a acudir a nuestro centro, debido a la gran reputación con la que contaba Blissey. Se decía que no existía enfermedad o lesión que ella no pudiera aliviar, y al parecer así era. No es de extrañar entonces que ella fuera muy querida en nuestra comunidad. Cada día Blissey y la enfermera se levantaban muy temprano, y se dirigían a su lugar de trabajo. Caminaban por la calle principal y la gente siempre las saludaba con una gran sonrisa en el rostro. El panadero las alcanzaba y les regalaba rico pan caliente para que desayunaran. Más adelante los niños las interceptaban y les regalaban dulces y chocolates. Seguían su camino y un hombre en bicicleta también se aproximaba y les obsequiaba rica leche Munú. A estas alturas, ambas ya se habían rendido en su intento por negarse a aceptar los regalos de la gente, pues ellos no cesarían en hacerlo, puesto que todos los pobladores estaban muy agradecidos con ambas, y eran muy felices al remunerarlas de algún modo por la ayuda y servicios gratuitos que brindaban en el centro Pokémon. Así que como podrás imaginarte, Blissey era muy feliz. Ella se sentía muy orgullosa de pertenecer y ayudar con sus habilidades a todos los Pokémon de su amada ciudad. Algunos dicen que todo comenzó de la nada y sin previo aviso, otros aseguran haber visto un resplandor en las profundidades del bosque días antes de que todo iniciara. Lo único cierto es que, todo empezó a pudrirse. Fue como si una grave infección se propagara desde el centro del bosque hacia las afueras. Para cuando la gente se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Docenas y docenas de Pokémon habían muerto ya. Los más resistentes habían logrado llegar a las afueras del bosque, justo donde comenzaban las ciudades y pueblos. Supongo que instintivamente iban en busca de ayuda, razón por la cual el centro Pokémon estaba a reventar. La enfermera comenzó a hacer todo lo posible, pero los Pokémon salvajes mostraban un grave deterioro. Era como si su cuerpo se fuera gangrenando poco a poco hasta que ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Peor aún, todos mostraban los mismos síntomas, pero al realizar todas las pruebas clínicas pertinentes, se encontró que no se trataba de una enfermedad contagiosa, más bien era una especie de infección intratable que solo afectaba a los Pokémon. Era como si hubieran sido infectados por un solo individuo en específico. Fue como si algo o alguien hubiera envenenado gravemente a todos los Pokémon de forma simultánea. Pero ¿cómo era eso posible en primer lugar? ¿Y cómo había sucedido de forma masiva? Los cadáveres ya habían superado el centenar cuando mis agentes y yo habíamos llegado al lugar de los hechos para investigar la situación.
Hasta aquel día, cualquier tipo de enfermedad o dolencia habían sido atendidas de forma efectiva por Blissey. Sin embargo, cuando ella trató de curar este terrible mal en uno de sus pacientes, fue incapaz de restaurar su salud. Esto desconcertó y preocupó enormemente a todos, ya que incluso Blissey se mostraba impotente ante semejante infección. Fue entonces cuando hicimos un urgente plan de acción para contrarrestar la apremiante situación. Se formó una comitiva, con el objetivo de adentrarnos en el bosque y averiguar de una vez por todas qué era lo que estaba provocando esta catástrofe. El equipo debía estar conformado por un grupo de expertos, primeramente, la enfermera y su Blissey, pues era muy probable que requiriéramos ayuda médica en algún punto del viaje, también, 2 oficiales y sus respectivos Croagunk, el comandante de la policía y su Toxicroak. En su momento nos pareció conveniente que los Pokémon de la policía fueran de tipo veneno, ya que aparentemente estarían a salvo. Incluimos además a un científico y su Magnezone, el cual por ser tipo acero teóricamente también sería inmune, e incluso nos acompañaba un chamán y su Mismagius, ya saben, por si las cosas se tornaban un poco esotéricas, y finalmente yo, Handysom, su servidor. Sin embargo, el Pokémon que me acompañaría llegaría más tarde, ya que a decir verdad, él siempre ha sido un tanto difícil de contactar. Solo ruego porque llegue a tiempo. Una vez reunido el equipo y repasado el plan, nos adentramos en lo más profundo del bosque, sin saber que no estábamos preparados para lo que nos aguardaba ahí dentro. Conforme más avanzamos más me di cuenta de que necesitaríamos a mi refuerzo Pokémon, pues era como si todo el verdor de la vegetación se hubiera marchitado, los árboles yacían como esqueletos erguidos, las hojas secas del suelo ni siquiera crujían cuando las pisábamos, era como si se hubieran podrido. A mi derecha vi lo que anteriormente solía ser un pequeño río que corría paralelamente con el sendero que ahora caminábamos, pero ahora el agua estaba completamente negra, y un hedor insoportable emanaba de ella. Si alguna vez algo vivió ahí, era evidente que ya no era así. Continuamos nuestro camino, adentrándonos más y más, hasta que llegamos a una especie de claro, o lo que solía serlo. Negrura, podredumbre y muerte eran lo único que había a nuestro alrededor. El científico se encontraba tomando muestras, pero fue interrumpido por los alaridos de Mismagius, quien evidentemente había detectado una rara presencia. En ese momento todos nos pusimos alerta, hubo un breve silencio, y después la tierra debajo de nosotros tembló y fue como si algo explotara justo debajo de nuestros pies. Entonces todos salimos volando por los aires, puesto que aquella terrorífica criatura había emergido para enfrentarnos. Aquella enorme criatura rugió de tal modo que no solo nos aterró, nos separó, ya que los 2 oficiales de policía fueron los primeros en salir huyendo. Los demás tratamos de guardar la calma. Miré a aquella enorme bestia y logré identificarla rápidamente. Se trataba de un Drapion, pero jamás había visto un espécimen de estas dimensiones. Fácilmente este individuo medía 10 veces más de lo que debería. Su cuerpo no tenía los tonos morados característicos de su especie, en su lugar era una combinación entre negro y gris. Su piel lucía extraña, era como si estuviera ulcerada, y un fluido negruzco emanaba de ella. También era preocupante que aquel temible ser no contara con ojos, pues un extraño líquido negro salía de aquellas cuencas vacías. No sabría cómo explicarlo, pero era fácil de intuir que ese extraño líquido que segregaba a la criatura era lo que estaba infectando todo a su alrededor. Entonces la enorme bestia volvió a rugir, pero esta vez de forma ensordecedora. Juraría que por un momento tuve la impresión de que aquel ser lloraba de dolor, pero esa idea escapó tan rápido como llegó, pues la abominación se aventó contra nosotros. Mismagius lanzó un rayo confuso a su agresor, pero este pareció no afectarle en lo más mínimo, así que un mortal ataque de triturar fulminó al fantasma instantáneamente. En ese momento, el científico ordenó a Magnezone utilizar un potente trueno sobre aquel monstruo, y aunque esta vez aquel movimiento eléctrico sí pareció afectar un poco a Drapion, este último contestó con una bomba lodo. Entonces un bastante confiado científico dio una nueva orden a Magnezone, pues supuso que aquel movimiento tipo veneno no afectaría a su Pokémon, pero se equivocó, porque Magnezone cayó completamente derretido. Entonces un terrible miedo se apoderó de todos nosotros. ¿Cómo era todo esto posible? Este misterioso Pokémon estaba muy por encima de nuestras capacidades, pero un pequeño rayo de esperanza apareció cuando Toxicroak hizo su aparición, conectando un poderoso megapuño, el cual hizo que la terrible bestia se fuera de lado debido al tremendo impacto. Drapion arremetió tratando de triturar a su enemigo, pero erró su ataque debido a que perdió el equilibrio, pues había sido impactado por la bomba huevo de Blissey. La cara de espanto que teníamos todos cambió a una de sorpresa. En todos estos años la gente había visto a Blissey curar a
los Pokémon, pero jamás la habían visto causar daño, hasta el día de hoy. Fue entonces cuando un furioso Drapion se abalanzó sobre el Pokémon de color rosa, sin embargo fue frenado de golpe por la patada baja de Toxicroak. De este modo finalmente la temible criatura fue derribada. En ese momento todos tomamos un respiro, por fin habíamos encontrado y neutralizado el foco de infección, ahora solo nos restaba encontrar la cura para dicho mal. Sin embargo, tristemente me di cuenta de que nuestro festejo fue prematuro, pues de la nada, aquella abominación volvió a incorporarse y lo hizo con una velocidad tal que nos fue imposible reaccionar a tiempo. Aquel escorpión atacó con su cola, fue una especie de latigazo tan veloz que solo pudimos ver caer a Toxicroak partido por la mitad. Ni imaginándome el peor de los escenarios, pude haber pensado en algo parecido a lo que estábamos enfrentando. La bestia rugió nuevamente y esta vez lanzó su aguijón sobre nosotros. Pensé que estábamos perdidos, pero afortunadamente, mi refuerzo llegó justo a tiempo. Se trataba de Lucario. Este Pokémon no era mío, de hecho, él no contaba con un entrenador. Logré hacerme amigo de este poderoso Pokémon después de seguirle la pista a lo largo de toda la región de Sinnoh, y acordamos que podría llamarlo en caso de una emergencia, y vaya que esta era una emergencia. En fin, regresando a la pelea, lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido para mis ojos. Drapion había intentado fulminarnos con su aguijón, pero Lucario había sido lo suficientemente veloz como para sujetar aquella mortal arma. Ahora Lucario tenía al monstruo tomado por la cola, hizo un rápido movimiento girando sobre su propio eje, de modo que colocó aquella poderosa cola sobre su hombro, y acto seguido, con una increíble maniobra, jaló y levantó a Drapion justo para impactarlo contra el suelo. Aquella aberración rugió de dolor. Estoy seguro que en aquel momento hubiera bastado con un último golpe para acabar esta batalla, pero a veces las cosas no se dan como uno espera. La criatura se levantó furiosa, y lo hizo con tal rabia y frenesí que todos gritamos de horror. Lanzó golpes, cuchilladas, coletazos, arponazos y embestidas contra Lucario. Eventualmente terminó acertando varios golpes, entonces caí sobre mis rodillas. Ya había perdido toda esperanza, pero cuando la nube de polvo se disipó pude ver a mi campeón de pie. ¿Cómo era esto posible? Sencillo, Blissey estaba sanando a Lucario al mismo tiempo que este último recibía daño, básicamente amortiguó cada uno de los golpes que él recibió. Esa increíble sinergia entre ambos Pokémon nos volvía a dar esperanza, pero entonces Drapion saltó. ¿Cómo demonios fue capaz de hacerlo? No lo sé, se elevó tanto que intuí que literalmente trató de aplastar a Lucario, pero las intenciones de la bestia eran otras. Cayó con una fuerza que bien pudo haber acabado con su oponente, de no ser porque este último logró esquivar el ataque a tiempo. Sin embargo, su objetivo nunca fue Lucario, sino Blissey, ya que al caer justo enfrente de ella, la dejó sin escapatoria. Su poderoso aguijón se clavó sobre el costado de Blissey. Todos gritamos de horror, no podíamos creer el nivel maldad de Drapion. Fue en ese momento cuando la ira de Lucario estalló, salió disparado contra su enorme enemigo. Nunca lo había visto tan enojado. Conectó un poderosísimo puño bala contra su oponente, fue tan potente, que le voló la cabeza a Drapion. Una vez muerta la terrible criatura nadie celebró, pues todos corrimos hacia donde Blissey se encontraba tumbada. Las bajas que habíamos sufrido ya eran bastante desmotivadoras de por sí, solo podíamos correr a toda prisa de regreso al centro Pokémon, con la esperanza de que Blissey aguantara, pero sobre todo, deseando que una vez ahí, fuéramos capaces de hacer algo para salvarla. La situación era más que preocupante y desalentadora, pues hasta ese momento, todos nuestros esfuerzos habían sido inútiles para tratar esta rara y mortal enfermedad. ¿Qué sería diferente en esta ocasión? Finalmente llegamos y Blissey fue colocada en la plancha, y la enfermera comenzó a hacer su trabajo inmediatamente. En ese instante tomé un respiro y fue cuando me di cuenta de algo. Lucario se veía muy mal, claro, todo aquel que había estado en contacto con ese maldito Drapion se había infectado, y vaya que Lucario había tenido varios contactos con ese monstruo. Todo estaba mal, ciertamente la bestia había caído, pero ¿a qué costo? Además, aún no habíamos encontrado una cura, docenas de Pokémon seguían empeorando, otros agonizando, y ahora Lucario, pero sobre todo Blissey, estaban en la misma situación. Miren, soy un hombre de mente lo suficientemente abierta como para saber que cuando todo está perdido, lo único que nos queda es rezarle a un ser superior para que se apiade de nosotros. La noche había caído, pero eso no impidió que la enfermera siguiera haciendo todo lo posible por salvar a Blissey. Intentó todo, hasta que cayó víctima del cansancio. Al amanecer su grito nos despertó a todos. ¿Qué sucede?
Exclamé, ella no está, fue lo que me respondió. Comenzamos a buscar a Blissey, pero rápidamente dimos con ella, pues se encontraba en la habitación de Lucario. No podíamos creer que Blissey se encontraba de pie y bastante recuperada. De hecho, ella se encontraba sanando a Lucario, y a diferencia de todo este tiempo, ahora sí estaba teniendo resultado. ¿Cómo era esto posible? Al parecer, puesto que Blissey había sido capaz de sobrevivir a esta rara enfermedad, de algún modo, logró generar anticuerpos, y esta nueva, ¿cómo decirlo?, inmunidad, ahora le permitía ser capaz de curar este terrible mal, y era justo lo que estaba haciendo. Pasó a la sala de terapia intensiva e hizo lo suyo, después salió del centro Pokémon y comenzó a curar a cualquiera que estuviera enfermo, luego se dirigió hasta el bosque y sanó a todo aquel Pokémon que pudo encontrar, continuó y continuó hasta que nuevamente cayó la noche. Los peores días ya habían pasado, las cosas estaban comenzando a componerse poco a poco, pero aún quedaba mucho por hacer, sobre todo en las profundidades del bosque, donde la enfermedad aún seguía presente. Fue por eso que aquella mañana, cuando la enfermera despertó y no vio a Blissey, no se sorprendió del todo. Sin embargo, sus lágrimas comenzaron a caer cuando, estando dentro de la habitación del ausente Pokémon, notó un pequeño bulto debajo de las sábanas, y al revisar entendió todo. Aquello era ni más ni menos que un hermoso huevo de Blissey. Señal de que ella ya no regresaría, pues ya había dejado a su reemplazo. Numerosos testigos aseguran que aquella mañana Blissey se había levantado mucho más temprano de lo habitual, pasó por la calle principal despidiéndose de todos, de hecho, recorrió toda la ciudad, para echarle un vistazo por última vez, y caminó hacia el bosque, y siguió derecho, hasta adentrarse en lo más profundo, pues aún había mucho trabajo por hacer. La negra enfermedad, como se le había llamado, aún no había sido erradicada al 100%, razón por la cual Blissey había decidido abandonar la ciudad, para irse a vivir al bosque y restaurar el orden natural de las cosas. Desde ese día los Pokémon salvajes cuentan con una especie de centro Pokémon en lo más profundo del bosque. Se dice que están tan agradecidos que siempre llevan todo tipo de alimento y objetos a Blissey, para que nunca le falte nada. Se dice que poco a poco el bosque ha ido recuperando su verdor, cuentan que ya no hay Pokémon enfermos en los alrededores, comentan que todo mejora, y que la negra enfermedad ya no es una amenaza. Se rumorea que es gracias a la Blissey del bosque.